Bueno, vamos a comenzar. Hoy trataremos un importante tema que se titula El valor del pensamiento. Según Carmen Ochoa, médico y experta en mindfulness, un ser humano promedio, ella dice que procesa cerca de 60.000 pensamientos al día, de los que el 95% son involuntarios. Aquí cabría la frase de Vicente que decía, ¿pensamos o somos pensados? 60.000 pensamientos por día y el 95% son involuntarios. De estos, un 80% son negativos. Al parecer, esta es la manera habitual en la que funciona la mente concreta, centrada en la supervivencia del ego y generalmente al servicio de las emociones. Podemos observar que los principales medios de comunicación aprovechan esta relación de emoción y pensamiento para aumentar su audiencia, centrándose en los aspectos más morbosos y negativos de los acontecimientos. Se añade a esto una cantidad cada vez mayor de bulos y mentiras, mentiras o medias verdades que se propagan por las redes sociales, que de alguna manera distorsionan y complican la armonía del campo mental colectivo. Al mismo tiempo, vemos que también aumenta el número de personas comprometidas en descubrir su esencia espiritual, que se dedican a observar sus procesos mentales y están adquiriendo la capacidad de reducir y eliminar pensamientos ineficientes. Son conscientes de que cuando nos orientamos a fomentar y sostener pensamientos basados en la bondad, la verdad y la belleza, estamos colaborando en el nacimiento de una nueva sociedad más justa y pacífica. Dado el estado actual de la humanidad, quizás alguien pueda pensar que poco podemos hacer las personas de buena voluntad. Pero si damos por válido el axioma esotérico de que la energía sigue al pensamiento y que por tanto el pensamiento es creador, ¿no vale la pena entonces ocuparnos cada uno de nuestra propia parte y que cuando tengamos que evaluar una situación o reflexionar sobre cualquier tema, podamos mantener nuestro pensamiento en la más alta vibración posible? Se trataría pues de poner en valor nuestro pensamiento como motor creativo de realidades. En lugar de rechazar lo que es, observarlo con lucidez y comprensión, contactando con una visión regeneradora e ideas que abran armónicos caminos. Tal como decía James Allen, dad alas a vuestros ideales, cultivad con amor la música que se agita en vuestro espíritu, la belleza que toma forma en vuestra mente, el encanto con que se repiten vuestros pensamientos más puros, pues de ello nacerán las condiciones más deleitosas, el ambiente más feliz. De ello, si les sois fieles y leales, contribuiréis por fin, construiréis por fin vuestro mundo. Esta es la cita de el escritor. También sabemos que no se trata simplemente de emitir un pensamiento hermoso, sino de contactar con los devas, que son energía, capaces de materializar dicho pensamiento. Esto solo será posible en la medida en que nuestra mente esté en un estado de silencio y pureza, capaz de atraer la correspondiente contraparte débica que hará posible la magia de la irradiación. Entonces, ¿cuál sería el valor del pensamiento? ¿Qué ocurre cuando miles de personas se enfocan en una idea negativa o en una positiva? ¿Cómo se relaciona el pensamiento con la realidad? ¿Todos los pensamientos tienen capacidad de crear? ¿Podríamos decir que en el silencio contactamos con el pensamiento o la mente de Dios?
Esperamos que estas y otras preguntas nos orienten tanto a nosotros como a los oyentes a reflexionar sobre la función y naturaleza de nuestro propio pensamiento y nos ayuden a que sea un instrumento útil para la manifestación del plan de Dios en la tierra. Bueno, leamos unos textos que nos ayuden a tratar de elucidar estas cuestiones y luego regresamos para conversar entre todos. Y el hombre, que según todas las religiones, filosofías y creencias de la humanidad, está hecho a imagen y semejanza de Dios, es también por antonomasia un creador, creador de su propio destino, creador de la sociedad en donde vive, creador del contexto social, creador de la cultura y de la civilización, creador de las religiones, creador de todo cuanto podemos ver por doquier, utilizando los tres poderes esenciales que cualifican al creador: el poder de la palabra, la sensibilidad al sonido y el poder o el sonido del pensamiento. Toda la magia individual es, por lo tanto, una expresión del triple hombre que conocemos. No existe nada en la naturaleza que no sea una obra, por así decirlo, de la divinidad, que no corresponda al campo creativo del ser humano, solamente que el problema es cómo debemos crear situaciones, cómo debemos convertir nuestra vida en una fuente perenne de magia y cómo crear situaciones de orden constructivo en vez de construir según los deseos, esperanzas y temores de la angustiada humanidad de nuestros días. Son palabras de Vicente Beltrán Anglada de una conferencia titulada La magia individual. Debéis saber distinguir lo falso de lo verdadero. Debéis aprender a ser verídicos en todas las circunstancias, en pensamiento, en palabra y en obra. Primero en pensamiento, y esto no es fácil, porque en el mundo hay muchos pensamientos falsos, muchas supersticiones tontas, y nadie que esté esclavizado por ellas puede progresar. Así pues, no debéis sostener una idea precisamente porque otros la sostienen, ni porque se haya creído en ella durante siglos, ni porque esté escrita en algún libro que los hombres tengan por sagrado. Debéis pensar acerca de aquel asunto por vosotros mismos y juzgar si es razonable. Recordad que la opinión de 1 millar de hombres acerca de algún asunto que desconozcan no tiene ningún valor. Los que piensan hollar el sendero deben aprender a pensar por sí mismos, porque la superstición es uno de los mayores males del mundo, una de las ligaduras de que totalmente debéis desembarazaros. A los pies del maestro Krishnamurti. La facultad de pensar es divina y su poder es realmente creador, pero a la fuerza ideadora del hombre hay que añadir siempre la necesaria colaboración de los devas. Una forma de pensamiento es un estímulo eléctrico de la mente, conteniendo intención e ideación. Ambos elementos son consustanciales dentro de la facultad de pensar. El tercer elemento, plasmación, corresponde a los devas. Sin ellos, faltaría el soporte objetivo y visible que promueve toda posible construcción, desde la diminuta estructura de un átomo hasta la indescriptible objetivación que abarca el universo entero. El proceso es siempre el mismo, y en este orden, intención, ideación y plasmación o construcción.
Este fragmento pertenece al libro La jerarquía, los ángeles solares y la humanidad, de Vicente Beltrán Anglada. Bueno, planteado está el tema y yo creo que si bien Vicente Beltrán Anglada o Krishnamurti lo tratan así, con mucha altura, hoy estamos en una situación crítica y de elección. Todo el mundo tiene que elegir, como decíamos en un programa anterior, entre que sus pensamientos se inclinen hacia un lado o hacia otro. Y no es fácil porque a veces no solemos ver los pensamientos que entran en nuestra mente. De ahí que Vicente decía, pensamos o somos pensados. Somos pensados cuando se introduce un pensamiento y este nos lleva de aquí para allá sin que nos demos cuenta. A veces podemos decir, uy, ¿por qué estoy pensando esto, no? Y es una época de muchos bulos, es decir, los bulos es algo que se tira, que es una mentira o una media verdad y que se difunde con una intencionalidad. Esto pone a prueba a todos los seres humanos en el sentido de que los bulos nos llegan, los recepcionamos en nuestra mente y si no estamos atentos y no hay un discernimiento de si será correcto o no será correcto, es verdad o no es verdad, este vemos que hay una intencionalidad en el mundo de arrastrar a las personas hacia un lado, hacia otro, hacia intereses egoístas, materialistas o demás, ¿no? Em, por lo tanto, ¿qué valor le damos al pensamiento que hay en nuestras mentes? Ese es el tema de hoy. ¿Qué opinan, queridos compañeros? Pues es la prueba de fuego del cuarto reino de la naturaleza, el trabajar el pensamiento de tal manera que vía meditación sirva para construir formas nuevas que acaben con las formas caducas que hemos construido durante millones de años. El gran conflicto humano es que tiene una herramienta que lo puede divinizar o lo puede sumir en la materia más abyecta. Si lo utilizamos en la línea de construir una forma mental que realmente responda a un patrón nuevo de conciencia, estaremos en el camino de la luz. Si seguimos con pensamientos trillados o con las fake news que inundan las redes sociales, evidentemente estamos retrocediendo a una etapa peligrosa. Si seguimos por este camino a la velocidad que va todo en este momento, no me extrañaría que hubiese una intervención divina, es decir, jerárquica, porque llegaríamos a un punto de no retorno. Volveríamos otra vez a la Atlántida, con todos los problemas que hubo allí. Lo que se me ocurre ahora en este momento decir es que, como hablamos tanto de estar atentos, pues la atención no solo es hacia afuera, sino también hacia adentro, hacia nosotros, hacia nuestro interior. Y entonces, sobre todo si alguien nos dice cuáles son nuestros componentes, es importantísimo observarlos. No es lo mismo pensar que estar conscientes. Podemos estar conscientes mientras pensamos. No es lo mismo conciencia que pensamiento y sentimiento y sensaciones corporales. De tal manera que una cosa es lo que sentimos, otra cosa es lo que pensamos. Y cuando pensamos podemos, como todos sabemos, pensar bien o mal. Entonces hay que observar de dónde surge, de qué motivación interna surge lo que estamos en un momento pensando o hablando, porque el hablar, aunque no lo hayamos pensado previamente, surge también con frecuencia de nuestro pensar. Entonces podemos ser personas de buena voluntad, personas que no deseamos nada malo a nadie, pero ojo, porque observo que cuando estamos escuchando, estamos percibiendo cómo funcionan las demás personas, pues a veces sentimos como que hay unas que pueden estar pensando en positivo y otras no, en negativo. A veces hay como una lucha de opuestos, no de algo parecido aunque diferente, sino de opuestos. De tal manera que unos piensan una cosa y otros la contraria.
Y entonces cuando estamos escuchando aquello contrario a lo que nosotros creemos, entonces surge una vibración en nuestro interior. Puede surgir en mayor o menor medida como una especie de rechazo emocional, y enseguida surge el pensamiento. Yo creo que hay que ir controlando hasta este pensamiento. Una cosa es ser consciente de que nosotros u otras personas podemos tener razón o no, porque no todo es verdadero, por supuesto. Pero hay otra cosa, es la reacción emocional y mental, porque eso es energía que sale, que vibra y sale y se irradia al exterior, alimentando esos egregores, esas formas mentales que están en el ambiente. Y por lo tanto, aunque seamos personas de buena voluntad, hemos de cuidar mucho nuestro sentir y pensar, aunque estemos rechazando algo que es rechazable, algo que no es correcto, algo que no está bien. Entonces, la atención que tanto nombramos es la clave, seguir atentos, sin descanso, cada vez más y más atentos, para ir observando e ir depurando aquello que sale de nuestro interior, que sea lo más puro. Esto no viene de la noche a la mañana, no somos perfectos, pero siempre podemos progresar en ese reto de ir puliendo, de ir limpiando. Muy interesante todo lo que decís. Yo pienso que, nunca mejor dicho, y no sé si lo pienso o soy pensado, pero eh, tiene que ver esto con la libertad. Al principio de la exposición se decía que una científico nos estaba explicando la cantidad enorme de pensamientos al día que tenemos, cerca de 60.000, y decía que el 95.000 son involuntarios. Quiere decir que solamente un 5% responden a una capacidad consciente, libre por parte nuestro. Si esto es así, quiere decir que tenemos poca libertad respecto de nuestros pensamientos, lo cual nos lleva a la necesidad de mirar con mucha atención todo el ámbito, todo el campo mental. Eh, Esto requiere como siempre decimos, de una atención extrema, de una sinceridad y de un comprender este axioma del que se nos habla y lo habremos oído infinitas veces, pero quizás no lo hayamos meditado suficientemente, y es que la energía sigue al pensamiento. ¿Realmente somos conscientes de la capacidad creadora de nuestros pensamientos? Porque se nos dice que en el día final seremos responsables del último pensamiento, de cualquier cosa. Y resulta que es que el pensamiento es una de las formas de crear nuestro karma, de crear el karma. Estamos creando en estos textos en el texto de Vicente Beltrán Anglada, de la magia individual, que hablaba de crear el destino, la sociedad, el contexto social, la cultura, la civilización, no se hablaba del karma, no se hablaba del crear. Estamos creando consecutivamente efectos y efectos y efectos, y parece que los desligamos de nuestras creaciones. Parece como que no fueran nuestras propias creaciones. Y entonces echamos culpa a los demás y estamos... ¿Desde dónde pensamos? ¿Quién es el que piensa? Porque claro, si pensáramos como el alma, estaríamos siguiendo los dictados o las enseñanzas de Krishnamurti a los pies del maestro. ¿Cómo pensaría el maestro? ¿Qué haría el maestro en esta situación? Por tanto, a los que estamos intentando estudiar, que somos aspirantes, bueno, o querremos estar en el ámbito del discipulado, por humildes que sean nuestras posiciones, se nos está pidiendo una reflexión profunda, una atención eh, máxima, máxima, porque realmente estamos en la posibilidad de sanar el mundo mental o de contribuir a todo lo contrario. Entonces, este es un problema de toma de conciencia, como muy bien señalaba Rafa, y la conciencia no es el pensamiento. Tenemos que ser lúcidamente amorosos y lúcidamente conscientes a la hora de crear y, por supuesto, pensar. Parece que el pensamiento fuera algo, bueno, lo pensamos y no hacemos daño, mientras no digamos la palabra, mientras no hayamos arrojado o plasmado la ideación. No.
mucho cuidado porque realmente estamos contribuyendo a hacer una magia y no y no de la más blanca precisamente. Sí, me pregunto hasta qué punto la gente en general somos conscientes del poder del pensamiento. Pero creo que hay personas, igual que nosotros que hemos leído estos temas, sabemos cómo, si utilizamos el pensamiento correctamente, creamos ese es poder, ese grandísimo poder del pensamiento. También hay personas que ostentan el poder, las élites o digamos personas que saben cómo funciona este mecanismo, esta energía del pensamiento, y hay ahí dijéramos, un intento de manipular ese pensamiento de la humanidad. Y esto es lo que habría que decir. Está este intento de que la humanidad permanezca en el miedo, de que la humanidad sea manipulable, de que no seamos dueños de nuestro pensamiento, cuando lo que tendríamos que ser conscientes es que el pensamiento es un instrumento. Si tenemos que utilizar un instrumento, primeramente habrá que ver cómo funciona, cómo es, qué habilidades tiene este instrumento. Ya desde el budismo se nos dice observa la mente. Y esto es lo que muchas personas, como se decía en la introducción, están haciendo ahora. No sé, hemos comprometido en observar esta mente, cómo funciona y cómo la podemos utilizar. Y cada vez somos más. Entonces vemos que ante ese intento de manipulación, también hay una contraparte o una acción por parte de la humanidad, de un amplio sector, de reconocerse a uno mismo, de contactar con esa esencia espiritual, de conocer qué es el pensamiento y cómo utilizarlo. Y puede ser al principio muy simple y muy inocente o muy, dijéramos más quizás desde la personalidad, por estar un poco mejor, sufrir menos, como a veces se hace en el mindfulness o en algunas corrientes, pero poco a poco, y si seguimos indagando y observando y comprendiendo, pues se va viendo que podemos empezar a contactar con otros tipos de pensamientos que no son los pensamientos concretos, con otros tipos de pensamientos que están en otros planos. Entonces, esto me parece una posibilidad fantástica, maravillosa que tenemos los seres humanos de contactar con unos arquetipos, con unas ideas, pensamientos superiores que están en el mental superior. Pues ojalá pudiéramos también contactar con otros planos como el búdico y ver cómo es un pensamiento de amor, cómo es esa energía del amor, ¿no? Entonces, el que volvamos nuestros ojos a ese potencial que todos tenemos y empecemos a observar y a investigar, a comprender y a utilizar mejor el pensamiento, creo que hace muchísima falta en los tiempos en que vivimos y también, pues, más adelante hablaremos cómo se accede a ese pensamiento abstracto, cómo llegamos hasta ahí, cómo nos manejamos con este pensamiento. Y quizás Marcela pueda aportar algo. Gracias. Sí, me ha llamado la atención las preguntas que se han formulado al comienzo. Es decir, un grupo de personas que están continuamente pensando en una idea o dentro de una determinada forma, ¿qué efectos tendría? ¿No? Y desde otra perspectiva, desde una perspectiva más esotérica, digamos que esa condensación de estos pensamientos que ya sean generados individualmente o grupalmente son importantes porque se van uniendo o condensando con las formas que se denomina el guardián del umbral, si son pensamientos más negativos, y si son positivos dentro de este valor que también mencionaba Jesús al inicio del pensamiento, contribuyen a la formación del ángel de la presencia. Creo que el poder comprender cómo funciona el campo de la mente y el valor del pensamiento, lo que es la energía, lo que es el mundo débico y una observación más impersonal de todo
lo que va funcionando dentro del campo mental, sean vibraciones, sean colores, sonidos, todo esto va respondiendo a un campo evolutivo del ser humano, ya que para darse cuenta de la calidad de los pensamientos es necesario poder darse cuenta, y ahí es donde ustedes han resaltado el poder de la atención. Y para darle ese matiz del valor del pensamiento, me parece interesante poder observar lo que dicen también otros seres que han podido experimentar y han escrito sobre el plano mental. Así que, visto todo esto así, cuando nos encontramos dentro de, o inmersos dentro de tantas noticias que a veces son verdaderas, a veces son falsas, los españoles las llaman bulos, pero que están en todos lados, creo que ahí sería necesario que a medida que vamos comprendiendo todo el proceso de lo que es el pensamiento, sea conocido de alguna manera por la mayor parte de los seres humanos, que va a llevar tiempo, pero esas distinciones más sutiles que ocurren en el campo de la mente visto desde otra perspectiva son muy interesantes, y vale la pena investigar todos estos misterios que se van develando. Bueno, yo recuerdo haber leído un libro hace mucho tiempo que era la parapsicología en la Unión Soviética, era algo así, creo. Y eran dos mujeres que investigaban cómo se investigaba la parapsicología en la Unión Soviética, y me llamó mucho la atención un capítulo reservado al espionaje a través de facultades mentales, ¿no? De ahí que donde se reunían los grandes jerarcas, tenían una capa de cemento, un campo magnético, y también sentaban a gente que pudiera con el pensamiento evitar que otra gente entrara en pensamiento a averiguar qué era lo que estaban resolviendo, ¿no? Y eso hace unas cuantas décadas. Hoy eh, todo eso se ha volcado a la sociedad, ¿no? Eh, no hace falta que nos protejamos de quienes nos pueden estar espiando los pensamientos, sino más bien qué tipos de pensamientos se están impulsando en, en todas las sociedades, ¿no? Y la televisión y los periódicos, pero los periódicos van perdiendo fuerza, se han vuelto digitales y no de papel. Lo que moldea la opinión pública, es dominada por las grandes élites o por aquellos que quieren dominar el mundo. Y ahora tenemos la introducción de las redes sociales, de muchas cosas que van por internet, donde hay influencers, gente que dice cosas, y hay un aumento, ¿no? de ese querer convencer a las personas de o esta cosa o de la otra. Em, por eso creo que la humanidad está ante una situación de elección, ¿no? De qué mundo queremos. Y depende de lo que nosotros pensemos, ese es el mundo que va a aparecer. Digamos, no de lo que cada uno individualmente, porque somos 8.500 millones en la Tierra. Es decir, lo que una gran mayoría decida vivir en un mundo en paz, con amor, con fraternidad, o si desea vivir en un mundo de lucha, de conflictos y de atrocidades. Es decir, la lucha está planteada en este momento y es muy fuerte. Por eso, y claro, nosotros sabemos que cuando hay un pensamiento, la energía sigue al pensamiento. La energía son los ángeles o devas.
Y los ángeles o devas siempre manifiestan o construyen en la vida cotidiana aquello que nosotros pensamos, sea un pensamiento negativo, sea un pensamiento positivo. Ellos los ángeles, que por lo general se dice que los ángeles son buena gente, eh, n- por su característica y la evolución en la que están, no deciden qué es lo que construyen. Es el hombre el que decide y piensa, y el ángel lo único que hace es construir. Entonces siempre el pensamiento se va a manifestar. Ese es el gran poder creativo del ser humano, que todavía no se da cuenta de eso. Por eso está hecho a imagen y semejanza de Dios, que se le llama el creador de todas las cosas. El ser humano también con el pensamiento crea, con la ayuda de los ángeles que lo manifiestan, lo exteriorizan, lo construyen. Siempre se dice que el hombre piensa y el ángel construye. Y entonces, esto que parece digamos, una presentación esotérica, mística o de otra característica, hoy en día el tener ese conocimiento hace que seamos más efectivos a la hora de influir en qué mundo vamos a construir. Y están planteadas las cosas. Vamos a ver, como decía Carmen, es decir, cómo funciona mi mente, cómo observo mis pensamientos. La meditación de silencio, que muchos de nosotros practicamos y mucha gente empieza a practicar, ayuda a observar la mente y ver qué tipo de pensamientos aparecen, ¿no? Y a adueñarnos del espacio de la mente en el sentido de que en este momento no quiero pensar. Entonces, todo pensamiento que entra lo desecho. En este momento sí quiero pensar, voy a reflexionar acerca del amor, acerca de una sociedad justa, acerca de un mundo mejor para todos. Entonces ahí me pongo a pensar sobre eso y a relacionar ideas, pero yo estoy pensando, no que los pensamientos me piensan. Entonces, creo que hay que estar muy atentos en el mundo actual para no ser arrastrados por las falsas noticias, por los bulos. No sabía que en Argentina no se decía bulo. Acá se usa fake news, se habla también en otros lados, ¿no? Noticia falsa. Pero bueno, en eso estamos, queridos compañeros. Y ya en el segundo bloque vamos a ir retomando el tema y ahora vamos a las noticias. Y la primera es sobre el novilunio de Sagitario. En novilunio destacamos a un servidor de la humanidad. En Sagitario conversaremos sobre la obra de Dipa Man. Tuvo una vida difícil, aprendió las instrucciones básicas del mindfulness y comprendió las enseñanzas del Buda sobre la impermanencia. Dipa Ma iba y venía entre su casa y el centro de meditación, donde avanzó rápidamente a través de las distintas etapas de la iluminación, como se describe en el Visuddhimagga, la tradición Theravada. Reconoce 4 de estas etapas, cada una de las cuales produce cambios distintos y reconocibles en la mente. Inspirados por el ejemplo de Dipa Ma, sus amigos y familiares se iniciaron también en la meditación vipassana o de atención plena, obteniendo grandes avances con la práctica continuada. Os esperamos este viernes 29 de noviembre a las 17 horas de Argentina, 21 horas de España, por Radio Mantra FM para conversar sobre este tema. Y otra noticia, que serían tres noticias en una, todas ellas relacionadas con la obra de Vicente Beltrán Anglada. La primera sería en relación con sus conferencias. Vicente Beltrán Anglada, como sabéis, fue un discípulo espiritual avanzado. Dio un total de 416 conferencias en Argentina y en España. Pues recientemente se han colocado todas sus conferencias en un canal YouTube que se titula precisamente Conferencias de Vicente Beltrán Anglada. El formato es de audio-vídeo. Se escucha el texto de la conferencia, pero está como un vídeo con una sola imagen. Hay gente a la que le resulta más fácil escuchar vídeos en YouTube que audios MP3 y a otros a la inversa. Bueno, pues valga esta nueva oportunidad y enhorabuena a todos los que han realizado este servicio. La segunda de las noticias tiene que ver con la obra de Vicente, que se ha traducido al inglés en otros idiomas.
Todos los libros fueron traducidos y se encuentran disponibles para descargar gratuitamente. Si tuvieran los queridos oyentes de otros países que hablan inglés y no español, pueden compartirles la información. Libros de Vicente Beltrán Anglada, como Los ángeles en la vida social humana, Magia organizada planetaria, Los misterios de Shambhala, Estructuración débica de las formas, La jerarquía, Los ángeles solares y la humanidad, Introducción al Agni Yoga, Mis experiencias espirituales, Conversaciones esotéricas, Los misterios del yoga, Diario secreto de un discípulo. Bien, pues todos estos libros traducidos se pueden descargar gratuitamente en la Asociación Vicente Beltrán Anglada, en la página www.asociacionvicenteveltrananglada.org/English Books. Y la última de las noticias relacionadas con Vicente Beltrán Anglada tiene que ver con la Asociación Diana de Italia. Esta asociación Diana, su sede está en Lombardía, tiene un grupo que estudia a Vicente Beltrán Anglada. Han traducido muchas conferencias y todos sus libros al italiano. Habitualmente comparten por Zoom el estudio realizado sobre algún tema y permiten comentarios en una reunión donde se comparten las palabras de Vicente Beltrán Anglada. Cuando sea la próxima reunión les vamos a avisar y decir que reuniones anteriores se pueden ver en el canal YouTube Associazione Diana Lombardía. Una vez que entran en el canal, van a listas de reproducción y allí buscan las que dice Vicente Beltrán Anglada, que por ahora tiene 5 vídeos. Y bien, sin más dilación, vamos allá a abordar el segundo bloque de este programa en el que estamos tratando el valor del pensamiento. Bueno, vamos allá con los textos y luego seguimos reflexionando. Adelante. Cuando la persona deja de pensar, no porque esté forzándose por no pensar, sino porque está constantemente muy atenta con esta serena expectación, llega un momento en que el pensamiento es de otra naturaleza. Quizás sea una forma distinta de pensamiento, porque conocemos la mente intelectual o la mente concreta, la mente inferior, tal como se llama esotéricamente, pero no conocemos los recursos o las cualidades de la mente abstracta, de la mente superior o la mente del yo superior, del alma o del ángel solar. No conocemos nada de esto, solamente sabemos algo, que existe un propósito permanente dentro de la conciencia que se manifiesta como la facultad de pensar. La facultad de pensar es divina. Por lo tanto, es la mente de Dios en nosotros. Por tanto, podemos utilizar nuestra pequeña mente para tratar de equilibrar o calibrar todo cuanto conocemos del cosmos o buscando conclusiones y deducciones sobre algunos puntos. Me parece a mí que lo que hay que hacer es tratar de captar estas cosas en profundidad, no analizando, sino absorbiendo estas cosas superiores. Bueno, estos párrafos pertenecen a la conferencia de Vicente Beltrán Anglada, El yoga de síntesis. Estamos llegando a un punto en nuestras observaciones en que el tema de la magia debe penetrar profundamente en nuestro corazón. Debe hacernos responsables, porque si ustedes tuviesen clarividencia, y un día la poseerán, verían que cuando ustedes están pensando, están creando una nube, unas vibraciones en el espacio. Hacen en cierta manera un pequeño vacío a su alrededor que automáticamente es llenado por un deva o por una de esas entidades que constituyen el espacio. Si el pensamiento es sublime, si es elevado, brillante, esplendoroso y espiritual, el vacío es más grande y las entidades que llenan este vacío son rutilantes, son radiantes, tienen la forma, la figura del sol, en tanto que los pensamientos tenebrosos tienen la forma y figura de las sombras. Son palabras de Vicente Beltrán Anglada de su conferencia Conocimiento científico del espacio.
Traten de investigar el no pensamiento. Traten de reducir la mente al vacío. No se perderá el pensamiento. Igual que el trabajador no se acuesta con su herramienta, no se acuesten más con el pensamiento, porque el pensamiento es un arma de trabajo, pero al propio tiempo puede convertirse en una dificultad para el pensador, que tiene en esta era que estamos introduciéndonos el deber de trabajar con ideas abstractas, en virtud de una idea abstracta que solamente puede ser adquirida cuando la mente está reducida al más absoluto silencio. Veremos que por inducción magnética todo el grupo de pensamientos que existen dentro de la subconsciencia o en el inconsciente colectivo vendrán por atracción a esta idea y servirán como expresión de esta idea. Y cuando retiren la atención de la idea, ustedes vuelven a quedar dentro del espacio mental, dentro del espacio de inseguridad, y el tiempo deja de actuar en nosotros y como consecuencia sentimos la paz. Esto pertenece a una conferencia de Vicente Beltrán Anglada, El triple mensaje para la nueva era. Pues muchas gracias por leernos los tres textos y a quienes los han preparado. Parece que hay algunas ideas que siempre están un poco como eje girando en torno de todos los textos que leemos. Me llama la atención la necesidad de la responsabilidad y lo que es el proceso creativo. Deberíamos de intentar estudiar un poquito más o comprender qué es lo que sucede cuando pensamos. ¿Qué os sugieren todos los textos? Pues un esfuerzo ímprobo para conseguir un pensamiento que se adapte al objetivo que tiene el alma en este momento en cada uno de nosotros. Hay un interés por el bien general muy acusado a nivel mundial y sobre todo por la implementación de rectas relaciones humanas. Se nos ha dicho, se nos ha enseñado en cierta medida a pensar cosas positivas. Pero ojo, porque muchas cosas positivas que nos parecen a nosotros son cosas futiles, que no tienen ningún valor. Entonces, ¿qué hacemos con esa mente que quiere ahondar una línea de pensamiento definida, que quiere profundizar en algo concreto? ¿La dejamos morir o seleccionamos abiertamente los pensamientos, este sí, este no, hasta que consigamos un punto en el cual no hay ningún pensamiento? Esta es la pregunta que yo siempre me formulo. Esto es un tema también a no precipitarnos, a mirar cada uno con la más profundidad que podamos. Porque se nos dice, fijamos que una de las leyes universales que nos dice el Kybalión es mentalismo, dice que todo es mente, que lo que se llama espíritu es la mente divina, en vibración, etcétera. Aunque bueno, no vamos a entrar en esa diferencia entre el espíritu que está detrás o por encima de esa mente universal, en la cual pues crea todas las cosas. Y otros autores como Antonio Blay también nos dice claramente que existe esa mente divina, esa mente universal y la mente humana, que nuestra mente depende de esa mente y que ahí hay una relación. En fin, autores con cierta profundidad nos hablan de esa relación. Entonces, cuando atraemos en el silencio mental ideas que nos llegan, pues hay que llevar mucho cuidado porque nos vienen del inconsciente y el inconsciente tiene tanto el subconsciente, cosas creadas por la humanidad positivas y negativas, espejismos, deformaciones de la realidad, como ideas sublimes que serían más del supraconsciente, es decir, aquellas ideas bellas, elevadas, de una vibración más alta. Entonces hay que estar muy atentos para discernir que en ese silencio, pues, ¿qué nos viene? Y por eso se nos habla del silencio de la mente y del corazón también. Pensar con el corazón para que nuestra vibración amorosa del corazón, intuitiva también, nos guíe que tenemos que atraer. Y por lo tanto, que esos pensamientos sean cada vez más elevados, más constructivos. Y, aunque sea así, estar siempre abiertos, porque a veces, como somos imperfectos, nos confundimos
Creemos que es un pensamiento elevado, ideal, pero que quizá no lo sea tanto, aunque es una gran escalera que vamos subiendo peldaño a peldaño. Pero cuando más silenciemos, más momentos, la mente, cuando tengamos que pensar, por eso la tenemos, y que es necesario pensar y construir cosas que sean lo más depuradas, lo más limpias, que tengan la vibración más alta, más elevada, para que luego vayamos con ellas construyendo cosas concretas o simplemente irradiando en nuestro entorno esas ideas lo más puras posible. Bueno, el ser humano tiene una parte inferior, que es el físico, el emocional y el mental concreto, y una parte superior, que es el alma, el ángel solar y demás, que también se puede decir que la parte superior es la tríada espiritual, que es la luz, la lucidez, la inteligencia, por un lado, el amor, la sabiduría por el otro, y la voluntad espiritual, ¿no? Entonces, depende dónde está situado el ser humano, qué tipo de conciencia tiene, si está en una conciencia inferior, identificado con las emociones y los pensamientos concretos, eh, tendrá dentro de sí ese tipo y ese nivel de pensamientos que se irradiarán en el ambiente, y como esos pensamientos de la parte inferior de nosotros por lo general siempre son egoístas, materialistas, este, tenebrosos a veces, vamos a crear una sociedad donde haya guerras, disputas, materialismo, hambre, violencia, que un poco es más o menos lo que estamos viendo ahora, ¿no? Por una parte importante de la sociedad. O si pasamos al nivel superior, donde nuestros pensamientos pueden alimentarse de la inteligencia, de la luz, de la lucidez o del amor, de la sabiduría, de la fraternidad, de la unidad, ¿eh? O pensamientos que vienen ya directamente de la voluntad de Dios, que se unen a la voluntad espiritual de nosotros, esos van a crear egregores que van a crear otro tipo de sociedad. Entonces, basta que pensemos, Los Ángeles construye, eso ya se explicó y se leyó también, Vicente lo explicó bien. Entonces, ¿cómo pasar de la parte inferior a la parte superior? Y el propio Vicente también nos trajo el Agni Yoga, ¿no? Que es el mantenernos atentos, observando con profunda atención la parte inferior de nosotros mismos, y al observarlo atentamente se silencia, y al silenciarse se genera un vacío, y en ese vacío desciende lo superior. Entonces, un poco la elección que tenemos que hacer, no solo decir voy a tener pensamientos positivos y no negativos, es una expresión de deseo, ¿no? La voluntad inferior que quiere ser buena, pero en realidad lo que define qué tipo de pensamientos vamos a tener cada uno de nosotros es si estamos atentos o no. El estar atento genera una elevación de la conciencia hacia niveles superiores, al mismo tiempo que genera el silencio, y al mismo tiempo que en ese silencio se atraen eh, campos magnéticos de alta vibración que corresponden a los tres planos de la tríada espiritual: la luz, el amor y la voluntad. Entonces, esto dicho es fácil, pero practicado en nuestra vida cotidiana es un poquito más difícil. Ahora, fíjense ustedes, ¿no? Que siempre se habla de los amos del mundo y los grandes poderes que por ahí manejan a todos, y el poder del dinero y el poder de las armas que trata de implementarse, pero no hay poder más grande que aquel ser humano que comienza a vivir en la parte superior de sí mismo y a irradiar las cualidades que serán la gloria de la humanidad en un futuro, ¿no? Que ya hemos mencionado. Entonces, un poco se trata de cada uno realizar su trabajo, y entre nosotros cuando nos encontramos ver cómo hacemos ese elevarnos a la parte superior, y cómo nos estimulamos unos a otros para practicar la atención, vivir en silencio, en serena expectación, en contemplación, como ya venimos diciendo en muchos programas, ¿no? Así que es algo completamente práctico y vivencial. Y eso es lo que puedo decir.
Sí, perdona Carmen, ahora, hay una serie de mantras que nos invitan a permanecer en la luz, a permanecer en el amor y a permanecer en la voluntad superior. Este tipo de mantras creo que podría ser un recurso más que útil para centrarnos en esa posición a la que tú hacías referencia, Daniel, y vivir, pensar, sentir, expresarnos desde el alma. Adelante, Carmen. Bueno, es que me ha parecido muy bonito lo que estáis diciendo de centrarnos en esa parte superior y creo que en la actualidad hay muchas personas que se lo están planteando y no solo eh, personas corrientes, sino meditadores, están científicos, en fin, que hay un interés en saber cómo funciona la mente y cómo podemos utilizarla de una manera más correcta. Y, y ese paso de lo que es de la personalidad al alma o de pensar con la mente concreta a pensar con la mente abstracta o superior, creo que es súper importante saber que está ahí, que lo podemos dar y que tenemos que pasar por la atención y por el silencio. Y por comentar, uno de los científicos que he estado escuchando estos últimos días es Nazaret Castellanos. Em, estaba, le preguntaban sobre el poder del pensamiento y cómo toda la divagación mental, cómo podríamos de alguna forma eh, parar o desapegarnos de toda esa rumiación mental. Entonces ella apuntaba hacia lo que estamos diciendo ahora, la observación y la atención. Además, también decía que cuando el cerebro está rumiando, está a rumiar, es decir, pensar una y otra vez en las mismas cosas, a veces negativas, eso altera el ritmo del corazón y acaba afectando a todas nuestras células. También decía que cuando se producen los momentos de silencio, se observa una reacción en las neuronas que todavía no han podido cuantificar hacia dónde apunta, pero saben que hay una reacción de las neuronas que sienten este silencio y que están tomando nota. También cuando para esta divagación mental es un descanso para lo que es el sistema nervioso, es otra forma de funcionar. Entonces creo que estamos en un punto muy interesante como humanidad, empezando a reconocer todos estos potenciales, empezando a darnos cuenta de que podemos utilizar creadoramente este pensamiento para nuestro bien, porque el primero que nos afecta a nuestro pensamiento es a nosotros mismos, para el entorno y para toda la humanidad. Entonces, vale la pena estar al tanto de todas las investigaciones que se hacen e investigar en uno mismo y darse cuenta, podemos reducir ese caudal de pensamiento innecesario, podemos estar más en el presente y con más atención a lo que hacemos y menos divagando sobre pasado, sobre futuro, sobre posibles ocurrencias tenebrosas que podrían haber miles, desde una guerra, un meteorito a Dios sabe qué, ¿no? Podemos estar enfocando todo nuestro potencial en vez de en posibles desgracias, en posibles soluciones. En un mundo armónico, en paz, podemos enfocarnos en eso. Pues bueno, de cada uno ya depende y vale la pena esta investigación. Y la investigación que va surgiendo a partir de la atención y del silencio es muy, muy importante para el tema este que estamos tocando hoy, ya que el arco evolutivo del ser humano y ese camino que ingresa en ese despertar espiritual es bastante, bastante intenso a veces. Ahora, si estamos atentos y estamos silenciosos, se va comprendiendo todo este proceso que estamos comentando eh, conjuntamente con lo que es la ley de economía, quizás, y también la energía, va surgiendo casi naturalmente esa comprensión sobre el valor de un pensamiento y creo que lo que hablamos en otros programas sobre el tema del esfuerzo, también aquí se aplica, por lo cual siempre decimos las mismas palabras, la atención, la serena expectación y la adaptabilidad también para saber cuándo se tiene que realizar este movimiento del pensamiento, porque si estamos atentos y estamos silenciosos,
calidad, esa intensidad del pensamiento será muy distinta y será diferente y contribuirá a esa unidad esencial que nos unifica a todos los seres humanos. Pero a la vez, como no podemos controlar todos los procesos de la mente, ni tampoco qué piensan los demás, creo que a través de esa atención y a través de la atención surge el silencio, un programa que recomiendo volver a ver de aquí del canal de Sirviendo a la Humanidad. Si hay atención, hay silencio. Creo que ahí está la clave del tema del pensamiento, de la mente, de la energía y ese poder darnos cuenta de la situación actual que vivimos como humanidad con respecto a este tema, porque tener una lucidez para afrontar los hechos actuales, cualquiera que sean, creo que eso beneficia a toda la humanidad y si beneficia a uno, nos beneficiamos todos los seres humanos. Así que vale la pena investigar y claro, la investigación comienza por uno mismo y eso supone una gran cuota de humildad y también de ese amor del corazón que nos lleva siempre hacia esa unidad esencial que compartimos todos. Muy bonito esto que has dicho últimamente, Marcela. Creo que en ese marco de entender, de relación, de entender más profundamente la unidad, nosotros en todas las meditaciones que hacemos aquí en Sirviendo a la Humanidad, en los momentos de preparación, hacemos una referencia al ángel solar y nos referimos a él como aquel ser que de forma permanente, decimos, nos abre las puertas de lo más elevado de nosotros mismos y lo hace a través de todos los impulsos divinos que constituyen las mejores inspiraciones en nuestra vida. Esos es los términos con que nos referimos a él. Toda la mejor inspiración en nuestra vida es cuando estamos abiertos de mente y de corazón y establecemos un vínculo de relación, de invocación y evocación. Es decir, es una verdadera comunicación, es un pensar creativo desde lo más elevado de nosotros mismos. Yo creo que es importante que hagamos esa labor de conexión diaria con nuestro ángel solar, de saber que somos esa parte superior a la que se refería Daniel, esa tríada superior, y que no pensemos en ella como algo, bueno, es como el alma que no se nos contaron, que no sabemos muy bien dónde está y que no, somos ya esa naturaleza. Por tanto, solo si la ejercitamos, solo si vivimos en ese aspecto creativo de la mente, en la función superior de la mente, en la función abstracta, eso tendrá por necesaria consecuencia que ser parte de ese hacer el reino de Dios y su justicia. Y lo demás, bueno, pues ya se nos dará por añadidura. De modo que bueno, es una invitación siempre a que hagamos esa íntima conexión con nuestro ángel solar. Estamos ya en el espacio del amor. ¿Os parece que nos vayamos ya al espacio sobre el amor? Pues sí, Pues vamos allá. 2024 es el año del amor e invitamos a todos a participar de esta investigación vivencial con textos, con la práctica del Agni Yoga, que es atención, serena expectación y adaptabilidad, con la práctica de la meditación del silencio, con la comprensión de lo que realmente somos, estando atentos y en presencia en cada momento que vivimos. Hoy, en el espacio sobre el amor, escucharemos un párrafo de la conferencia de Vicente Beltrán Anglada titulada Tres grandes vertientes de energía. Vamos al audio, por favor. Cuando el hombre piensa en su corazón, entonces tiene comprensión amorosa. No hay que pensar con la mente porque la mente desasocia, digamos, la fuerza intuitiva del amor. Pero en cambio, el corazón
unifica e incluye todas las fuerzas de la naturaleza. Es la expresión del segundo rayo sintético a través del ser humano. Vicente Beltrán Anglada. Nos preparamos para la meditación. Respiramos, nos concentramos atentamente en la respiración y relajamos nuestro cuerpo físico de forma rápida. Aquietamos nuestras emociones, observando atentamente cualquier emoción, dejándolas pasar como nubes en el cielo, sin engancharnos, y también observamos atentamente los pensamientos que surgen en nuestra mente. Al observarlos atentamente, vemos cómo se disuelven, desaparecen, quedando un silencio profundo. Desapareciendo las tensiones, la paz profunda aparece e invitamos a que la paz se deposite suavemente en el corazón y así dirigimos nuestra mirada hacia el ángel solar, aquel ser que de forma permanente nos abre las puertas de lo más elevado de nosotros mismos, a través de los impulsos divinos que constituyen las mejores inspiraciones en nuestra vida, presentes en una conciencia de ser aquí y ahora que surge de un silencio infinito que la rodea por todas partes. Y así, en el corazón del ángel solar, permanecemos. Mantra del nuevo grupo de servidores del mundo. Que el poder de la vida una afluya a través del grupo de todos los verdaderos servidores. Que el amor del alma una caracterice la vida de todos los que tratamos de ayudar a los grandes seres. Que cumplamos nuestra parte en el trabajo uno, mediante el olvido de nosotros mismos, la inofensividad y la correcta palabra. La gran invocación. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Mantra de la voluntad o de primer rayo. En el centro de la voluntad de Dios permanezco. Nada apartará mi voluntad de la suya. Implemento esa voluntad con amor. Me dirijo hacia el campo de servicio. Yo, el triángulo divino, cumplo esa voluntad dentro del cuadrado y sirvo a mis semejantes.
Gracias Jesús por guiarnos en la meditación. Y antes de irnos, tenemos dos recordatorios. Uno de ellos es una invitación, ya que este viernes vamos a recitar la gran invocación a las 9 horas de Argentina. Invocamos luz, amor y voluntad al bien para todos los seres. Y en el lugar donde se encuentren, en ese horario, hacen un silencio previo y luego se recita el mantra. Si están participando, dejen su mensaje en Face sirviendo a la humanidad. Y también recordaros las meditaciones de silencio con una frase. El silencio es la antesala, yo diría que es la llave que abre cada una de las 7 puertas de Shambhala. Esta frase es de Vicente Beltrán Anglada. Dada la importancia de esta investigación sobre el silencio, os invitamos a compartir la experiencia de una meditación de silencio de manera grupal. La celebramos todos los lunes y los jueves a las 17:30 horas de Argentina, 21:30 horas en España por Google Meet. Y si queréis participar por primera vez, hay que mandar un mail a esta dirección: silenciosyvivencias@gmail.com. Allí estamos todos los lunes, los jueves. Si os apetece, podéis venir y participar a ver qué os parece. Gracias. Bueno, y antes de irnos queremos decirle que el tema del próximo miércoles va a ser la inofensividad. La inofensividad. La violencia y la ofensividad, que sería lo contrario, se puede hacer de muchas maneras, a nivel agresivo, violento, a nivel físico, se puede hacer a nivel emocional, a nivel mental. Entonces, para lograr la inofensividad, un poco lo que hay que hacer es vivir no en la zona inferior de nuestro ser, sino en la forma superior de nuestro ser. Y controlar mucho el pensamiento, que es lo que hemos estado diciendo hoy. Que ningún pensamiento agresivo y ofensivo hacia cualquier otro ser, sea un ser humano o seres de los reinos inferiores, no aparezca en nuestra mente, porque en la medida que aparece en nuestra mente, después en algún momento se exterioriza a través de una palabra ofensiva o de una acción ofensiva. Entonces, el control del pensamiento es fundamental para manifestar esta cualidad. Y el maestro tibetano que escribió con Ellis Bailey una gran enseñanza, un cúmulo de enseñanza muy importante, en uno de sus libros dice: yo como maestro presto mucha atención a vivir en estado de inofensividad. Así que fíjense ustedes, si un maestro incluso trata de que no se le cuele ningún pensamiento, ninguna cosa que pueda ser ofensiva dentro de su ser, cuánto más nosotros, ¿no? Y esta palabra aparece en el mantra que leemos, el mantra del nuevo grupo de servidores del mundo, cuando dice, bueno, ahora no me acuerdo, que cumplamos nuestra parte en el trabajo uno mediante el olvido de nosotros mismos, el olvido de la parte inferior, la inofensividad y la correcta palabra. Entonces, es fundamental esta cualidad, la inofensividad, porque está mencionada en un mantra, debe ser un patrón de conducta de las personas de buena voluntad. Y bueno, lo que yo les digo es más o menos lo que me acuerdo, pero vamos a estar investigando en lo referente, en el tibetano, en Vicente Beltrán Anglada, en Krishnamurti y en otros más,
qué significa la inofensividad y cómo expresarla en nuestras vidas. Bueno, hemos llegado al final del programa. Si quieren seguir viendo más videos, acepten las sugerencias de pantalla y nosotros les decimos gracias por estar ahí muy atentos y que les enviamos un abrazo fraterno y mucho, mucho amor para todos. Hasta siempre.